resulta que padecen de carencias de acceso a la educación, salud y una calidad de vida digna. Se estima que en todo el municipio de Puebla hay 700,000 personas que se encuentran en el mismo nivel de pobreza. En las ciudades, el comercio informal se ha vuelto una de las soluciones a la falta de empleo o a los malos salarios y a los horarios que las empresas y las subcontratadoras ofrecen. Sin embargo, los vendedores informales, dentro del marco de la modernización de la ciudad de Puebla y la zona conocida como Puebla Tlaxcala, se ven constantemente acosados y perseguidos por las distintas autoridades. El gobierno no ofrece buenos y tampoco seguros empleos y tampoco deja a la población satisfacer sus necesidades mediante el comercio ambulante, dejando pocas alternativas para poder vivir de manera digna. En este sentido, podemos encontrar fuertes contradicciones entre los grandes proyectos de modernización de la ciudad de Puebla, el Estado y su ciudad conurbada, en la precaria situación de la clase trabajadora y con la persecución del comercio informal, el cual es una alternativa a la falta de trabajos y salarios dignos. También vemos que los grandes proyectos de modernización son una de las tantas consecuencias de la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, es decir, México, Estados Unidos y Canadá, y que trajo consigo la agilización de la producción y del tránsito de mercancías por lo ancho y largo del país, teniendo como una de las mayores prioridades conectar el Golfo de México con el Pacífico y acortar el tiempo de recorrido de las mercancías para atravesar el país. Dicho ejemplo es la instalación del Plan Pueblo-Panamá. El Plan Pueblo-Panamá ha sido en este caso fomentado desde el sexenio de Vicente Fox y hasta la fecha no ha quitado el dedo del renglón. Pero estas son iniciativas que se vienen manejando desde la época del neoliberalismo encabezado por el Partido Revolucionario Institucional, conocido como el PRI, desde los otros presidentes que ha tenido y donde mayormente se ha encabezado ha sido con Carlos Salinas de Gortari. Es así que el PRI y el PAN son los principales partidos con los que la clase dominante del país ha estado y está imponiendo las medidas legales pero injustas con las que está entregando a nuestro país al dominio de Estados Unidos, su imperialismo, su dictadura financiera. Y así, como sabemos, está causando una enorme y creciente miseria y un descontento entre el pueblo. Esto está haciendo que el pueblo se lance a la lucha, cosa que al gobierno, en su conjunto, y los distintos poderes, ya sea federal, estatal o municipal, no le conviene que el pueblo se organice, por lo que el gobierno ha estado ocupado, además, en el hostigamiento, en la intimidación y en el constante amago de la represión mediante el ejército o las distintas policías, tratando a toda costa de impedir que el pueblo se organice y luche, y así poder someter y controlar a las organizaciones de lucha ya existentes, sin importar si están en defensa de la tierra, en defensa de los distintos recursos naturales, del espacio de trabajo o en defensa del agua, de la salud, la vivienda. Pero sobre todo el gobierno busca destruir a las organizaciones que no pueda someter o en cuya destrucción sirva de ejemplo a otras organizaciones nacientes sobre lo que les puede pasar si no se calman y si no terminan por obedecer el mandato del gobierno. Las movilizaciones de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes UPVA 28 de octubre inician como un fundamento para cumplir, por cumplir el convenio que se firmó el 1 de agosto de 1986. Este convenio de 1986 aseguraba la construcción de mercados dignos, así como centrales de abasto en distintas zonas de la ciudad para asegurar el abasto de alimentación, el comercio justo y solucionar la concentración del comercio y los problemas urbanos que trae consigo, los cuales persisten hasta la fecha, y ya que el convenio nunca se ha cumplido en su totalidad, en 1989 el gobierno federal, en ese entonces representado por Carlos Salinas de Gortari, condicionó el cumplimiento de dicho convenio a nuestro asesor, conocido por todos conocimiento, Rubén Sarabia Sánchez, con tal de que afiliara a toda la organización 28 de octubre al Partido Revolucionario Institucional, el PRI.
para que así trabajara a lo que respondiera, para que a disposición de y así también se viera al gobierno federal. La negativa, obviamente, de la Asamblea General de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes y sobre todo del sucesor y del carácter independiente, democrático y de lucha de la organización fue el principal motivo para que los gobiernos federales, estatal y municipal desataran una fuerte represión contra la Unión Popular y a partir de mayo de julio de 1989, iniciando así la criminalización y la detención arbitraria de Rubén Sarabia Sánchez. Y bueno, esta es la continuación. Más o menos desarrollaremos un poco los hechos que han pasado. A partir de 1989, la represión por parte de las policías estatales, federales o incluso el ejército fue más intensa, pero no solo las instituciones del Estado participaron en la represión, también lo hizo a través de grupos de civiles organizados, conocidos como pandilleros, poros, grupos de choques, los cuales fueron financiados, mandatados y protegidos por las autoridades, agrediendo innumerables veces a la organización 28 de octubre. Así también se realizaron ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, presos, personas torturadas, campañas de criminalización a través de los medios. Cabe resaltar que muchos de estos hechos no fueron registrados por la propia organización u organizaciones de derechos humanos, mucho menos documentados o denunciados de manera judicial. La organización, al calor de las circunstancias, priorizó su supervivencia y la lucha por la libertad de nuestro asesor general, Simitrio, Rubén Sarabia Sánchez Simitrio, que se encontraba detenido desde el 4 de julio de 1989 y que finalmente fue excarcelado bajo condiciones violatorias a sus derechos el 11 de abril de 2001. A continuación los hechos, y empezamos el 16 de junio de 1989. Durante la realización de un amplio operativo policíaco en el que participaron alrededor de 500 policías judiciales de seguridad pública, preventivos y un comando canino, así como el cuerpo de bomberos del estado de Puebla. Este operativo estuvo a mando de José Ventura Verdín, que era conocido como el director de seguridad pública del estado, así como Juan Cebada García, director de la Policía Estatal, que es director y subdirector de operaciones previas en funciones del Ministerio Público Federal. Patearon y destruyeron y detuvieron con violencia a 17 personas que se encontraban en las oficinas de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes. 5 de ellos fueron procesadas. Estos miembros fueron Raúl Ronquillo, Guillermo Herrera, Felipe Tobar, Juan Maldonado y Ramón Alcalá. Al momento de su detención fueron torturados con la finalidad de que se inculparan y declararan en contra de Rubén Sarabia Sánchez Simitrio por delitos contra la salud, acopio, uso de armas y así como también asociación delictuosa y sobre todo incitar a la rebelión. Las 5 personas que fueron detenidas obtuvieron su libertad por conclusiones no acusatorias y por su desistimiento de la acción penal después de 2 años y 9 meses de haber estado en prisión. El segundo caso que presentamos, es en 1991. Después de un intento de asesinato, es detenido por policías pandilleros Alberto Solís, como resultado de esta acción, tiene afectaciones en el maxilar inferior a raíz de un impacto de bala. De igual manera, se detiene al dirigente Rafael Ramírez y es detenido junto con Antonio Vidal, Francisco Vázquez, Juan Tapia, conocido en la organización como Cocodrilo, Manuel Martínez y Miguel Osorio. Para esto se puede ver el testimonio de Yolanda Gómez y de Miguel Osorio en el expediente que tienen anexado. En 1992, en otro hecho, la zona que ocupa la Unión Popular de Vendedores Ambulantes, en la zona que se conoce como el Mercado Hidalgo, cerca de la central camionera, es incendiada de manera premeditada y ocupada por civiles armados ligados al gobierno del estado de Puebla. De igual manera, los desmarcados Ignacio Zaragoza y Diarios de Puebla, que están ubicados en otras zonas de la ciudad, son ocupados por policías, así como por pandilleros y golpeadores que acompañan dichas autoridades. Y durante la marcha se realiza con motivo de la conmemoración del 1 de mayo en la ciudad de Puebla, el herido de gravedad del compañero Vicente Hernández,
que finalmente quedaría inválida. Resultado de este enfrentamiento, en una pinta que se realizaba, también muere nuestra compañera Juanita Arenas. Otro hecho se registra el 5 de abril de 1993. Los vendedores integrantes de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes son desalojados de las áreas conurbadas a los alrededores de la central comunal de la ciudad de Puebla, que se conoce como Cámara. En este operativo, se desarrollan más de 800 puestos y se utilizan distintos comandos caninos. Otro hecho que se registra en 1995 es durante el periodo de enero-febrero, durante dirigentes y activistas son forzados a unirse en total secrecía y salir del estado de Puebla ante las constantes amenazas en su contra. Es decir, se negaba el derecho a agruparse y sobre todo a mantener reuniones de más de 2 o 3 individuos. El 6 de marzo de 1995, autoridades estatales hicieron declaraciones públicas acusando a la Unión Popular de ser una organización guerrillera y de mantener nexos con grupos guerrilleros. En este caso, se acusaba que la organización financiaba grupos como el Ejército Zapatista de la Liberación Nacional y el Senado Luminoso de Perú, de la región sudamericana. En este caso, claro que tenemos una presentación donde estas notas salen en periódicos de todo esto que estamos relatando, pero la situación no nos permite en este momento proyectarlas, pero entregaremos la presentación en su debido momento. En otro hecho registrado en marzo del 95, después de una revisión realizada por autoridades en el mercado Hidalgo, se encontró una granada de fragmentación, con la cual las autoridades tuvieron el pretexto y acusaron a la organización de tener un arsenal dentro de sus instalaciones. Para el día 8 de marzo, 2.000 elementos policíacos y el comando canino saquearon, destruyeron e incendiaron más de 2.000 puestos, no solo con el lugar y la estructura del puesto, sino también con las mercancías y los instrumentos de los locatarios del mercado Hidalgo. Fueron detenidas más de 78 personas y se estableció un régimen especial en el cual se prohibían las reuniones de los locatarios y donde no se podía ejercer ninguna asamblea o consejo, y donde todos los clientes que iban a los distintos mercados de la organización eran cateados y revisados en su persona, así como las bolsas que portaban. Cabe destacar que los 78 personas detenidas en este operativo de 2.000 elementos, eran personas que se quedaron a cuidar sus puestos de trabajo, sus locales, y que algunos ante la resistencia fueron golpeados y torturados por los policías que ingresaron y tomaron por asalto el mercado Hidalgo. El 8 de marzo, 3 integrantes fueron golpeados, asaltados y detenidos cuando informaban sobre tales hechos que antes mencionábamos. Para el día 20 de marzo, 1.000 elementos policíacos estatales, judiciales y granaderos, o conocidos en otras 9 partes del mundo como carabineros, saquearon y destruyeron el mercado Emiliano Zapata, y el día 22 de marzo fueron golpeados nuevamente por los granaderos y comandos caninos. Además, se giraron 80 órdenes de aprehensión en contra de integrantes de la organización, entre ellos activistas y dirigentes. Cabe resaltar que el mercado Hidalgo prácticamente estuvo sitiado por más de 1 año y medio por los grupos policíacos. El comercio fue prácticamente controlado por la policía, quienes querían hacer uso de alguna comprar o eso tenían que ser cateados por los mismos policías, y fue mediante que las personas toreaban, los compañeros toreaban, fue que a través de la lucha se pudo rescatar y recuperar de nuevo el mercado Hidalgo del control de las policías. Otro hecho, en abril de 1995, el periodo marzo-abril de 1995, la policía ocupó los mercados, robando y destruyendo la mercancía de alrededor de 2.000 puestos. En febrero se reportó el hallazgo de un artefacto explosivo en las oficinas de la Unión Popular. El día 22 de este mes, durante la organización de una marcha de vendedores, se agrede a los integrantes de la organización y posteriormente se quieren de nueva cuenta 80 órdenes de aprehensión de los distintos integrantes de las organizaciones y de la organización 28 de octubre. De igual manera es detenida la comisión negociadora que se había nombrado para la interlocución con el gobierno del Estado. De esto hay unas fotos en donde el enfrentamiento se da directamente en el Zócalo de Puebla,
Y bueno, obviamente son grupos de provocadores que fueron pagados por el Estado para que en este caso, a través de los medios de comunicación, se criminalizara la protesta social. En abril, el 28 de este mes, durante un operativo policíaco, se destruyen, se saquean 150 puestos. El día 12 de mayo, granadores e inspectores del comando conocido como Vía Pública destrozaron puestos dentro del mercado de Hidalgo. El 17 de este mes, la policía instaló casetas de vigilancia y aduanas en las entradas del mercado de Hidalgo. Al día siguiente, cuando una comisión de la organización solicitó entrevistarse con el ayuntamiento, la policía disparó al aire y lanzó gases lacrimógenos en su contra, lesionando y intoxicando a 40 personas. El día 22, a las 3 de la tarde, cuerpos policíacos y de granaderos a bordo de vehículos blindados realizaron un operativo de nueva cuenta sobre el mercado de Hidalgo, en donde detuvieron a 22 integrantes de la organización. 5 de ellos fueron procesados y el 23 de este mes, 4 personas más son detenidas, quedando procesados y posteriormente ya en prisión Heráclito Juárez y Crescencia Quintanilla, los cuales fueron acusados de secuestro y sentenciados a 20 años de prisión. El día 24 de mayo, 4 integrantes más fueron golpeados y detenidos. Para el día 25, cuando la comisión negociadora de la organización de nueva cuenta salía hacia una reunión con el gobierno municipal, fueron golpeados y amenazados por decenas de policías judiciales. En esta ocasión, Lourdes Pérez fue detenida y liberada bajo fianza. Finalmente, el día 28 de mayo fue detenido Simeón Amaro. En los meses restantes del UPV continuó siendo agredida. Incluso se registran vuelos rasantes de helicópteros de la policía y de sus otros trabajos, así como asambleas y marchas. Para el 27 de julio, en el mercado de Hidalgo, un grupo de pandilleros armados dirigidos por Rodolfo y Gustavo Sánchez, Gustavo Daniel y Carlos Talavera dispararon en contra de la UPA, asesinando a uno de ellos. Se tiene registrado que en estos acontecimientos también participaron integrantes de la Policía Judicial del Estado, pero se desconocen sus nombres de dichos perpetradores. Y bueno, hasta el momento estas son las fechas registradas. Este último acto fue en 1997, cuando fueron grupos de choque, fueron con personas que presionaron a la organización y crearon propias asociaciones de ambulantes, es decir, una organización de igual de comerciantes, pero que en este caso la mandaban constantemente a generar un choque directamente en las instalaciones del mercado de Hidalgo, que es, como actualmente se conoce, el corazón o cuartel general de la Unión Popular de Ambulantes Ambulantes. Y posteriormente las agresiones directas a través de pandilleros y policías se han detenido desde que fue excarcelado el asesor general, que va a ser el exministro. Pero de todas maneras, los hostigamientos y los señalamientos por parte del gobierno siguen continuando. Es decir, de manera silenciosa o de manera baja, siguen presentes, ¿no? Siguen introduciendo rumores, chismes, para así procurar la división entre la Unión y sobre todo, en este caso, procurar la tensión. Y bueno, a grosso modo, de manera muy general, estos son los hechos que estamos presentando. Buenas tardes, licenciada. Yo tengo varias preguntas. ¿Existen policías en el Estado mexicano que van desde lo nacional hasta lo municipal, verdad? ¿Estas policías tienen un mecanismo de inserción entre sí, alguna unidad operativa, alguna unidad de mando? ¿Cómo funciona? Cada una funciona por su lado. Buenas tardes. Para contestarle de la manera más concreta que se pueda. Ahora con las reformas que ha habido constitucionales, estructurales, en el sistema judicial, hay un mando unificado, es decir, desde el nivel federal es mando único. Y entonces, desde el nivel federal hay un solo jefe de la policía y solamente tienen representantes en cada estado y en cada nivel de la policía, pero es mando unificado de la policía. Me ha parecido de algunos compañeros que en México no existe una jurisdicción administrativa que pueda reparar al ciudadano frente a las arbitrariedades del Estado. Por ejemplo,
Y las decisiones arbitrarias, que después de 2 años desisten, no hay ningún sistema judicial interno que garantice la reparación de esas víctimas. Lamentablemente, en México todavía no existe ese mecanismo, ese sistema o esa institución que pudiera garantizar a las víctimas o a los familiares de las víctimas alguna reparación del daño. No le existe. ¿Por qué? Porque solamente abren la denuncia, reciben algunas pruebas y accionan las averiguaciones, que lamentablemente es a lo penal nada más. En la cuestión civil, no, porque como no existen datos de quién fue el autor del delito, por consecuencia no puede irse en la vía civil como una posible alternativa, sino solamente en la cuestión civil. Como no se acredita la responsabilidad de persona alguna, no puede haber reparación del daño. Las comisiones del Estado, la tolerancia del Estado no tiene una responsabilidad de los ciudadanos. No tiene. Nada más tantito con respecto a su duda, la Ley General de Víctimas se acaba de aprobar. Entonces en esta ley ya se incorporan figuras como la reparación del daño. Pero también hay una lucha entre las organizaciones de derechos humanos y sociales en México porque no se apega realmente a la reparación integral del daño, de los 7 aspectos de la reparación integral. En México se le está dando más importancia a la reparación económica, no tanto a las medidas de satisfacción, por ejemplo, no establece esta misma ley, no facilita el acceso a la justicia. O sea, no es que promueva que la justicia sea más expedita, pero sí ya en México ya se está tomando en cuenta este hecho de la reparación del daño hacia las víctimas, que fue un logro a partir del movimiento por la paz, justicia y dignidad de 2011, que se viene empujando todo este proceso, hasta que algunas personas que participan en el movimiento ya son funcionarios del gobierno para aplicar esta ley general de víctimas que se aprueba recientemente en México. Entonces, la nueva legislación que ya. Abogada, usted tocó un punto muy importante cuando habla de la ramificación del mando único de la policía. ¿Cuál es su opinión de la recién creada Guardia Nacional, que hoy día está como un elemento incipiente, pero hay algunos que tenemos información información dura, diríamos, que no se va a diferenciar mucho de las guardias nacionales nicaragüenses y de algunas otras tristes guardias nacionales? Me gustaría escuchar su opinión o alguien que nos pudiera ayudar en este tema. Lamentablemente, ahora se instituyó la guardia comunitaria, o que ahora le pusieron guardias rurales. Esos elementos fueron legalizados, por así decirlo, fueron legalizados por el Estado en virtud de que no existía control contra los grupos armados. Entonces a los grupos armados les pusieron su gafe de policías rurales y ahora legalmente, con el gafe de policías rurales, ellos incursionan en todas las detenciones ilegales que los compañeros aquí han expuesto. Ellos ahora con una arma que tienen la licencia para portarla, hacen lo que ellos estiman pertinente. Aquí existen varias denuncias que ustedes van a escuchar, donde esos guardias o policías rurales han hecho detenciones ilegales. ¿Cómo funciona? Ellos hacen la detención legal, o sea, la detención legal, pero como no existe en la Constitución ni en ningún otro reglamento la facultad de hacer esa detención ilegal, entonces ellos legalmente detienen a la persona y luego se los dejan así como que te dejo al detenido igual al ejército mexicano o igual a la policía federal, a la policía estatal. O sea, ellos lo detienen de manera ilegal y para darle legalidad a la detención
se lo ponen a disposición, aún así, autoridad reconocida por la Constitución. Así es como funciona ese organismo de la policía. En principio eran grupos de civiles armados, que ahora se les da un poco estilo las convivir de Colombia o los cooperantes, ¿ya? ¿Es eso? Exactamente. Gracias. Para más o menos contestar, no me molesta, en relación a lo de la guardia, lo que ahora es la Gendarmería Nacional, se hicieron las modificaciones al artículo correspondiente de la Constitución y de acuerdo a lo que viene en este artículo, se supone que la Gendarmería Nacional queda a la par de las Fuerzas Armadas. O sea, su máximo dirigente es el presidente de la República. No es el secretario de Gobernación, no es el procurador. De acuerdo a las nuevas modificaciones constitucionales, es el presidente de la República. Y otro aspecto de la Gendarmería, nada más rápido, es que su función fundamental, según sus declaraciones, es cuidar los ciclos productivos. Esa es su misión. Entonces ellos dicen, si en tal lugar, región de Michoacán, se cosecha el melón, vamos a garantizar que el melón llegue al mercado. Entonces imagínense, si en tal lugar de Querétaro hay una mina que está extrayendo oro, vamos a garantizar que el oro llegue al mercado. Entonces es un cuerpo de la policía, o que surge de la Policía Federal Preventiva, copia de la Policía Nacional Colombiana, que se va a especificar en salvaguardar los intereses de las grandes empresas y los grandes proyectos empresariales para extracción, venta, transporte de la mercancía. Esa es su declaración propia del que está ahorita como mando de la Gendarmería. Y de la Fuerza Rural fue nada más, como decía el compañero, efectivamente, fue la legalización, porque eran fuerzas irregulares, por decirlo así, paramilitares, y lo que se hace con la Fuerza Rural es legalizar. Entonces se registran todos, se fotografían a todos y ya forman parte formalmente y legalmente ya del Estado, ¿no? Entonces eso fue lo que hicieron, como las convivir con otros cuerpos en Colombia. Marcelo. Con la venia, ¿tienen alguna limitación en el tipo de armas que pueden manejar? ¿Pueden manejar solo armas ligeras o pueden manejar incluso armas de guerra? Su armamento como policía no puede ser el mismo del ejército. Entonces son armas largas, sí, pero no del calibre que utiliza el ejército. Es diferente con la Gendarmería, que es como otra parte del ejército, con otro nombre, ¿no? Que también tiene como modelo, bueno, la Gendarmería italiana, y también mucho de la Policía de Colombia, que nos han exportado, además de jueces del TPP, muchos modelos de represión. Sí. Marcelo. Muy breve, porque no me quedó claro. Quiero saber, a ver si me pueden precisar, cuáles son los términos del convenio del 1 de agosto de 1986 que han sido incumplidos. Bien, como tal, el convenio del 86 surge principalmente porque todo el comercio de la ciudad de Puebla estaba concentrado en el centro histórico. A partir de que se reúnen con especialistas, el Zapatiño y distintos urbanistas, así como sociólogos, se crea todo un proyecto a través de la organización y de la universidad, en el cual se especifica la creación de la zona conocida como campo, la instalación de un sistema de tren ligero, así como crear centrales de abasto en el sur de la ciudad, en distintos puntos para evitar la concentración, y así como planificar el crecimiento de la mancha urbana, cosa que a ninguna ciudad creo que ahora le interesa. Y bueno, principalmente era construir mercados, la parte que le interesaba principalmente la organización, o que le interesa también, y era la construcción de mercados y centros de trabajo, que fueran comerciales, dignos, que tuvieran todos los servicios de seguridad. Y el gobierno, que en este caso fue representado en un principio por el presidente municipal, Morato Cruz, que posteriormente fue asesinado de firmar el convenio, bueno, unos meses después, curiosamente decimos porque nadie sabe exactamente lo que ha sido. Solamente se crearon unos cuantos mercados, en Mercado Hidalgo, Mercado Independencia y otros, pero obviamente son mercados que en un principio no eran comerciales, donde, para poner un ejemplo de cómo se entregan instalaciones,
La cañería era, no sé, un grosor, un tubo de no mayor de 2 centímetros, ¿no? Para sanitarios. Y entonces eran, al final de cuentas, elefantes blancos, algunas de las cosas que entregaron, pero solamente hicieron alrededor de unos 5 mercados, y los cuales, pues, en realidad fueron entregados bajo las condiciones de integrarse a organizaciones que controla el Partido de Revolución Institucional, el PRI. Ahí tiene una organización que se llama CONOT, que es creo que es Organización Nacional Obrero Popular, y la CNC, Comisión Nacional Campesina, que al final de cuentas trabajan al servicio del partido. Entonces, eso más o menos era lo que sucedió con el mercado. Entonces crearon muchos conflictos con otros grupos comerciales con el fin de que no fueran entregados los mercados. Y hasta su fecha, los problemas que presenta el urbe de Puebla, así como en otras ciudades, de que hay mucho tráfico, de que no hay transporte público digno, tiene que ver con toda esa situación. Y bueno, los mercados que se crean son el mercado Hidalgo, el mercado Zapata, el mercado Zaragoza y el mercado Independencia. Y, héroes de Puebla. Pero bueno, un poco más ampliada la información, porque aquí tiene el documento. Bueno, aquí tenemos el documento, consta de 7 hojas. No nos vamos a leer todo, ¿no? Pero sí los puntos más importantes. Bueno, en los acuerdos generales, el ayuntamiento se compromete a crear el sistema de abasto, distribución y comercialización al efecto que se cita, ¿no? Inciso A, en construir las instalaciones comerciales necesarias de mayoreo y menudeo. Bueno, antes de proseguir con esto, cabe mencionar que la ciudad de Puebla, antes de este convenio, existía un desorden comercial al interior del centro histórico. A través de la lucha de la urbanización, sumeramente se construyó la central de abastos que hoy abastece a la ciudad de Puebla, junto con 7 mercados que se denominan de apoyo. Estos mercados de apoyo son muy distintos a los que ha construido el gobierno y el Estado. Hasta ahora no hemos encontrado a nivel nacional una figura parecida a esta, ya que de estos mercados de apoyo, cada locatario es dueño de su local, cada locatario tiene las escrituras de ese local, mientras que los demás mercados municipales o estatales que existen por lo menos en Puebla y en el Distrito Federal pertenecen a las administraciones. Es decir, los mercados son dados en comodato o en concesión o en renta por las administraciones a los comerciantes que ahí laboran. Esto no sucede con los mercados de apoyo que fueron creados a través de este convenio del 86. Bueno, inciso A, en construir las instalaciones comerciales necesarias de mayoreo y menudeo. B, a la promoción de formas y métodos de organización para la adquisición y transporte de mercancías desde los centros de producción a los centros de comercialización. Esto con el fin de abaratar los costos para el cliente final. Inciso C, la reglamentación del uso de suelo de la ciudad para la comercialización. En la fracción segunda de este inciso C, a actualizar el reglamento municipal de mercados. Y en la fracción tercera, a la desaparición de los mercados rodantes que existían actualmente y como consecuencia, inciso A promover la desaparición de los tianguis de ropa de la Piedad y Avenida Héroes de Nacozalco. Hay puntos donde se establecen los precios de venta, se establece también la vialidad, en la cuestión en lo que mencionaba mi compañero, en que tenían que ser mercados que fueran útiles comercialmente. Desafortunadamente el Estado no cumplió con eso. Este fue un acuerdo que se dio entre el municipio, el gobierno del Estado y el gobierno federal. Hubo un fideicomiso creado por los 3 órdenes de gobierno y aparte cada locatario también puso una parte para poder pagar esos locales. El Estado se había comprometido originalmente a construirlos donde se había señalado en el plan de descentralización de comercialización. ¿Qué es lo que sucedió? Los únicos 2 mercados que respetó la ubicación que se señalaron en ese plan, que fue hecho por 2 investigadores urbanísticos muy importantes ahí en la ciudad de Puebla, el Zapatiño y Jaime Castillo, Palma,
habían señalado las posiciones de los mercados, solamente se respetó la del mercado Hidalgo, que esa es cercana a la CAPU, que es la central camionera, pero también está cercano a lo que es la central de abastos. Lo único que los divide son 5 minutos de distancia. Y el mercado Zapata. De ahí en fuera, el mercado Zaragoza, el mercado Héroes de Puebla, el mercado Morelos y el mercado Independencia los construyeron muchos kilómetros distantes a la ubicación original. Bueno, ya sí, solamente con eso, nada más para precisar, este convenio lo firmó el presidente municipal de la ciudad de Puebla y el asesor general, que en ese entonces, bueno, sigue siendo el compañero Rubén Sarabia Sánchez. En la cuestión del presidente municipal, fue asesinado meses después por el hijo de un general de la 25 zona militar. El joven iba borracho, chocó con él y murió el presidente. Aquí le querían echar la culpa a Simitrio, ¿no? Entonces, porque ahorita sigue este caso, entonces un poquito tiene que ver. El gobernador en ese entonces era Jiménez Morales y lo sucedió Piño Olea. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, Marusia, por favor. Bueno, muchas gracias a los compañeros de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes. Yo tenía 3 preguntas muy chiquitas. La primera es, bueno, se menciona en el documento que en ninguno de los actos de represión ilegal, que son de una gravedad muy significativa, nadie se ha castigado por eso, no se ha iniciado ninguna investigación. Y por otro lado se refiere a lo que ya hablaban anteriormente, al incumplimiento reiterado de los acuerdos a los que se ha venido llegando con las autoridades. Entonces mi pregunta es si se han emprendido, y disculpa si a lo mejor está en la documentación y yo no lo vi con claridad, ¿qué acciones ha tenido la Unión frente a estas violaciones? ¿Qué denuncias, si se han iniciado denuncias tanto por los actos represivos como por el incumplimiento de los acuerdos? La otra pregunta es si pudieran mencionar brevemente cuál es la composición de género de la organización. Es decir, es una organización que tiene, participan tanto vendedores como vendedoras, ¿no? Si esto es así o es sobre todo una organización de compañeros. Y en ese sentido, si en los actos represivos, que entiendo han sido incursiones con un nivel de violencia muy importante a sus lugares de trabajo, si se han indicado algunas violencias específicas contra las vendedoras con algún sesgo de género, ¿no? Es decir, si ha habido violencia sexual en los actos represivos que han tenido a lo largo, bueno, que ustedes documentan a lo largo del documento. Gracias. Bueno, bien, como tal, para denunciar el incumplimiento del convenio de 1986, cada año, en esa misma fecha, se realiza la organización distintos movimientos, entre ellos salir a la calle y sobre todo informar a la sociedad sobre lo que está sucediendo, tanto a nivel comercial, cuál es la situación del comercio, cuál es la situación de la ciudad, y sobre todo se vuelve a entregar el mismo programa indicado. Bueno, tenemos esta situación que no se ha resuelto y los mercados no han crecido y han crecido los vendedores, y sobre todo se hace el análisis económico de la situación de toda la población, en donde perfectamente el salario mínimo no repasa los 70 pesos y donde cada vez más vemos más vendedores, ¿no?, que se ven forzados a salir a las calles. Y bueno, en eso es una de las situaciones que se actúa en cuanto a esa primera pregunta. En cuanto a la situación de la formación de la Unión Popular, primordialmente, como indicamos, surge por defender el derecho al trabajo y posiblemente podría haber quedado como una organización que simplemente luchara por tener este trabajo cada temporada, en cada feria, en una fiesta patronal, por mencionar algo, pero al momento en que la organización empieza a construir proyectos
proyectos de comercialización y empieza a construir también una nueva propuesta de que todos tenemos derecho al trabajo y sobre todo que se cumpla lo que está establecido en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Pues es ahí donde empiezan las contradicciones con el Estado. Y también pues, la organización se suma a las causas de los distintos sindicatos. No mencionamos esto, pero en 1989 había muchas huelgas, principalmente la economía de Puebla, de la ciudad, depende de los trabajadores de la Volkswagen, la armadora de coches alemanes. Y el sindicato, cuando era independiente, se juntaba con estas organizaciones, de la organización, de la UPB, y también había había mucha industria textilera, y por mencionar otros. Es decir, hay un auge de sindicatos más o menos en formación, y sobre todo se mencionó que la organización estaba suplantando al mismo Estado representado por Piña Olaya, el gobernador Piña Olaya, porque la organización prácticamente resolvía las demandas del pueblo, cuanto a trabajo, a salud, y si una empresa se negaba a pagarle la indemnización por despido o alguna situación a algún trabajador, la organización lo apoyaba no solo de manera jurídica, sino que también hacía la presión social necesaria para apoyar a los distintos trabajadores. Entonces, bueno, eso fue una de las consecuencias también por las que se atacan. Y en cuanto a los homicidios, en cuanto a la situación de delitos por el género o contra mujeres, pues sí hubo violaciones de algunas compañeras, y quizás por lo delicado del tema no lo tenemos registrado en el documentado, pero sí es algo que sí ha sucedido, sobre todo porque estuvo durante más de 1 año y medio bajo control del ayuntamiento y las policías y los grupos del Estado. Entonces se fomentó, por ejemplo, la creación de muchas pandillas alrededor de las colonias que iban creciendo alrededor de los mercados, y pues es obvio, ¿no?, que en altas horas de la noche pues sí sucedían este tipo de crímenes. Nada más para ampliar. En la toma del mercado del 95 por parte de la policía se levantaron diferentes denuncias por robo, por lesiones, ¿no? La Procuraduría lo único que hizo fue darle pie a una y la terminó archivando. En la agresión del 97, que fue ocupada, que fue agredido el mercado por grupos gobiernistas, que hace rato decía mi compañero, al mando de Carlos Talavera, Rodolfo Sánchez, se levantó una denuncia por homicidio. En esa ocasión mataron a un compañero de nombre José Rosales y se le dio trámite a la denuncia. Lo que pasó es que este señor Carlos Talavera fue a amenazar de muerte a toda la familia del señor José Rosales. Nosotros nos enteramos como organización porque la familia del señor José Rosales pues salió huyendo de Puebla, ¿no? Pues este señor Carlos Talavera, incluso el año pasado, igual estuvo preso por homicidio, según, durante 3 meses, y la Procuraduría desvaneció los datos, lo volvió a sacar. Es un instrumento para el Estado que le ha servido para someter a muchos vendedores ambulantes y muchos grupos de presión. Y bueno, lo que respecta de la violación que decía el compañero, fue violada una compañera que le decían la Mojarrita. Ella no se encuentra allá en México, también por el hostigamiento que se sufrió en el periodo del 95. Ella escapó de Puebla y está radicando ahorita en Estados Unidos. No nos dio la autorización para comentar ni su nombre ni nada, por eso nada mencionamos el apodo. Pero fue violada también por un grupo de pandilleros que la sustrajeron del mercado Hidalgo. Y bueno, ya para terminar, el director de la policía estatal, el mayor Rodríguez Verdín, José Ventura Rodríguez Verdín, en una marcha durante el 15 de mayo, me parece que fue, igual en el 95, confunde a nuestra dirigente principal en ese entonces, la compañera Rita Amador, con la compañera Sara Luna, y en plena calle 5 de Mayo la agarra a cachazos. Eso hizo que se diera un enfrentamiento, y bueno, pues esa yo creo que sería también una cuestión de violencia de género, ¿no? Porque fue un militar y golpeando a una mujer. ¿Alguien más de las cosas tiene alguna otra pregunta? ¿No? Bueno.
hemos abusado un poco. No se preocupen, es sí. Bueno, a continuación vamos con los mismos compañeros a dar pie al caso de Rubén Sarabia Simitrio, que es el dirigente de la 28 de octubre. Lo va a presentar Ejecal Tonatiu, que está él aquí con nosotros. Le cedo la palabra. Buenas tardes a todos los asistentes, a los jueces dictaminadores, al presidente del tribunal. En representación del compañero Rubén Sarabia Sánchez Simitrio, les damos un saludo. Él no pudo venir porque hoy en Puebla se están viviendo momentos políticos muy difíciles. La semana pasada se hizo una marcha en la cual él, toda la semana tuvo presiones por parte del gobierno para que la 28 de octubre no participara en esa marcha, ¿no? Entonces, por cuestiones de seguridad es que él no pudo venir, y bueno, nosotros somos los que vamos a presentar este caso. Simitrio es una persona que inició su vida política activa en la Universidad de Puebla. Él militaba en el Frente de Activistas Revolucionarios, sus siglas son FARC, y ahí apoyaron ellos a diferentes estudiantes normalistas. Hay un periodo en la normal con los maestros de Tlaxcala. Estuvieron sitiados ellos durante 15 días por grupos paramilitares denominados los Gavilanes, allá en Tlaxcala. El pueblo los apoyó, por lo cual lograron romper el cerco y regresar a la ciudad de Puebla. Esto ocurrió en 1971. En 1973, bueno, ellos siguieron como FARC, apoyando diferentes luchas sociales, campesinas principalmente, hasta el 1973 empieza prácticamente la vida ya de él como dirigente visual. Fundan ellos, junto con los comerciantes desabaratados de la 28 de octubre, fundan la OPBA 28 de octubre, y por la capacidad que llega a tener el compañero Simitrio de resolver las situaciones políticas, es nombrado dirigente principal y asesor general de la misma organización. Ya desde su fundación había participado. Alrededor de él se aglutinaron muchos grupos de presión política, desde sindicatos como el de la Volkswagen hasta ¿cómo se llama? Choferes de taxis y de camiones. El poder que se llegó a tener como organización y como frente, porque era un frente el que existía de diferentes organizaciones, del cual asesoraba él, pues fue muy grande. El procurador de justicia del estado de Puebla, Humberto Fernández de Lara, al momento de ser detenido Simitrio y presentarlo él presentar la detención ya pública ante la prensa, dice que lo tuvieron que detener porque no podían permitir que existiera un estado dentro de otro estado, ya que pues existían unas autoridades y tenían que hacer valer el estado de derecho. Bueno, Simitrio estuvo detenido en 2 ocasiones. En el expediente que les damos no se documentó la primera, ya que al solicitar nosotros las copias certificadas de esos expedientes a la Procuraduría, pues dijeron que no existían, ¿no? La primera ocasión fue detenido el 22 de agosto de 1977. Ese día él cumplía 20 años de edad. Esta detención duró 18 meses, año y medio, para ser liberado finalmente el 2 de febrero de 1979. Lo grave de esta detención fue que fue torturado física y psicológicamente por primera vez por parte del Estado. Son 3 cuestiones principales en la cual al momento de detenerlo le quisieron aplicar la llamada ley fuga, la cual consiste en que, lo que le hicieron él, lo detuvieron los judiciales y se lo llevaron a predios afuera de la ciudad y le dijeron que tenía hasta 20 para escapar y si no, pues se lo iban a llevar detenido. Simitrio obviamente no se movió y sabiendo que si él se hubiera querido escapar, pues lo hubieran asesinado, ¿no? El segundo punto fue ya cuando lo trasladaron a la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Puebla. Ahí en esa Procuraduría General de Justicia existen unas cosas que les llaman calabozos de la PRO, así es como son conocidos coloquialmente. En realidad estos son cuartos de tortura. Ahí lo tuvieron a él, lo sentaron en el piso con las rodillas al pecho y bueno, obviamente le vendaron los ojos y en acto continuo le pusieron una pistola sin balas y empezaron a contar en manera regresiva del 10 al 0 para al final jalar el gatillo, ¿no? Simitro nos dice, bueno, pues es que sí se siente cómo se va activando la maquinaria del arma, ¿no? Después de esto, en ese mismo instante, a Simitro lo pararon. Él seguía con los ojos vendados y dice que solo escuchó que entraron unas personas y una voz que decía apunten y fuego, ¿no? Y que se escuchaba cómo cortaban los fusiles. Después de eso, pues dice que escuchó muchas risas, ¿no? Permítanme. Bueno, esto es después de la pistola al frente. Y ya al momento de ingresar al penal de San Juan de Dios, aquí hay que decir que en ese entonces todavía no existía el CERESO, Centro de Readaptación Social del Estado de Puebla. Existía la cárcel de San Juan de Dios y después existió el Centro Penitenciario del Estado de Puebla, que hoy ya no cumplen esa función. Él estuvo en esas dos cárceles, pero al momento de ingresar a San Juan de Dios, un comandante de la Policía Judicial le mostró varias fotografías de cadáveres y le preguntó que si conocía a alguno de ellos. Simitro le dijo que él no conocía a ninguno de ellos y entonces el comandante lo que le dijo, bueno, pues a uno de estos tú lo mataste y tú lo vas a pagar. En este caso, él estuvo detenido por los delitos de asalto a policías, de que el muchacho de 20 años había asaltado a unos policías, de asesinato, bueno, de homicidio tumultuario y de lesiones. Al final de cuentas nada de esto se pudo comprobar y al año y medio, nuevamente por la presión de la 28 de octubre, pues él es que sale libre de la prisión. En la segunda ocasión, ya después de lo que les platicaba de que ya estaba la 28 de octubre formada, en 1989, Simitro es detenido el 4 de julio. Del 4 de julio al 7 de julio estuvo en calidad de desaparecido, ya que no se sabía nada de su paradero. A él lo detuvieron policías judiciales del Estado de Puebla en el Distrito Federal, violando las jurisdicciones judiciales de la División Territorial del Estado mexicano, del país, vaya. Y pues lo tienen desaparecido, lo trasladan en ese momento hacia Puebla, vía carretera, en la cual él dice que lo venían asfixiando con una bolsa de polietileno, y ahí lo trajeron a la Procuraduría de la Ciudad de Puebla y lo tuvieron ahí durante 8 horas, en todo momento con dos custodios que le estaban cortando cartucho. De ahí lo regresaron para el Distrito Federal, en la cual la policía, la Policía Judicial del Estado de Puebla lo entrega de nueva cuenta, lo entrega por primera vez a la Policía Judicial del Distrito Federal. Esta es la versión que también dan a conocer los expedientes judiciales en la que lo detienen. A él reconocen que lo detuvieron el 7 de julio, no el 4 de julio. Pero el periódico El Sol de Puebla, que pertenece a la cadena editorial OEM, Organización Editorial Mexicana, el día 6 de julio da a conocer que quien lo detiene son agentes del Interpol en la Ciudad de México. Nosotros es muy difícil comprobar quién lo detuvo. Tenemos información por los expedientes que fueron policías de la Judicial Estatal del Estado de Puebla, pero bueno, existe esta nota que de alguna forma entra esa cuestión de quién lo detuvo, ¿no? Las condiciones de vida dentro de la prisión, dentro de la
Simitrio estuvo preso en 2 penales de máxima seguridad. Estuvo preso en el penal de máxima seguridad número 2, que se ubica en Guadalajara, Jalisco, y en el penal de máxima seguridad número 1, antes conocido como Almoloya, hoy conocido como penal del Altiplano, Ceferezo del Altiplano. Durante su reclusión, el tercer penal en el que estuvo originalmente fue en el estado de Puebla. En este penal él estuvo segregado de los demás reos, se encontraba en un área de visita íntima, esa era su celda, en la cual solamente había una rejilla para que entrara el sol, esa estaba tapada, y bueno, estuvo encerrado por 5 candados más o menos y un guardia permanentemente. Aquí en esta prisión de la ciudad de Puebla, en el Cerezo de Puebla, se le cometen diversas amenazas de muerte, se le comete incomunicación cada vez que la 28 de octubre marchaba para solicitar su libertad. El compañero era incomunicado, le cancelaban las visitas íntimas y las visitas familiares. Esto da pie a que se ponga una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y se abre el expediente 791, en el cual el 25 de mayo de 1991, Rosario Green, una visitadora de la CNDH, viene al Cerezo de Puebla a intentar entrevistarse con Simitrio. El director y el subdirector del Cerezo dicen que tienen órdenes de arriba de no dejarla pasar y que como solamente ellos pueden emitir recomendaciones, no estaban obligados a cumplir con esa visita. Evidentemente esto sale publicado en el periódico La Jornada del 25 de mayo, La Jornada de Oriente, y eso queda ahí. Para el 25 para el mes de diciembre de 1991, la CNDH, que en ese tiempo estaba presidida por Jorge Carpizo, da su tercer informe trimestral. En ese tercer informe trimestral menciona todas las recomendaciones que se han cumplido y las que no se habían cumplido. Aquí hay que destacar que el expediente 791 nunca fue mencionado. El caso Simitrio fue borrado de ese informe que dio la CNDH. Meses antes, en el mes de septiembre, Rosario Green, la misma visitadora que vino el 25 de mayo, mencionaba que a nivel nacional, de 1913 quejas que se habían presentado ante la CNDH, solamente habían sido 2 las que no se habían cumplido. Una de ellas era la 791 del compañero Rubén Sarabia. Sí. Bueno, esto pasó en Puebla. Posteriormente, en 1973, sin aviso alguno a los familiares ni judicialmente, el gobierno del estado traslada al compañero Simitrio al penal número 2, ubicado en Guadalajara, Jalisco, de máxima seguridad. En este traslado, al compañero Simitrio lo trasladan vía aérea, en helicóptero, en la cual varias veces amenazaron con arrojarlo al mar. Le decían que tenían órdenes de arrojarlo al mar, y propiamente hicieron las figuras de que sí lo iban a arrojar, y pues el compañero Simitrio obviamente sufrió ahí un daño. En el Cerezo de Guadalajara, Simitrio tuvo diferentes parálisis faciales, diferentes parálisis del cuerpo en realidad. Cuando él solicitaba a un médico, el médico se lo pasaban a los 15 días, ya que había superado esa parálisis. En la comida se las daban con cucarachas o echada a perder. Lo mismo también pasó en el Cerezo de Puebla. Los familiares llevaban la comida al compañero Simitrio y la comida se le entregaban 5 o 3 días después, ya una vez echada a perder. Ahí también hay una anécdota del compañero. A él le habían permitido tener un loro en esa celda.
aquí en Puebla, en una marcha que se da de la 28 de octubre, al compañero Simitrio lo sacan para una revisión de su celda y cuando regresa encuentra muerto al horno y le dijeron que cuando vea las barbas, bueno, con una nota, ¿no? De que cuando vea las barbas de tu vecino cortar, pues con las tuyas a remojar. Bueno, a Simitrio se le han hecho 4 amenazas de muerte. En 1991, en marzo, con el pretexto de hacer una llamada telefónica, lo sacaron de su celda para dejarle una fotocopia con un cadáver. En septiembre, el guardia que lo custodiaba le propuso ayudarlo para fugarse. Al rechazar dicha propuesta, el mismo custodio, en estado de ebriedad, le confesó que en realidad se había tratado de un intento de aplicarle la ley fuga, cosa que anteriormente ya se lo habían intentado hacer. En diciembre de 1991, el licenciado Mario Marín Torres, en ese entonces subsecretario B de Gobernación del Estado de Puebla, le dijo a la esposa de Rubén Sarabia que el gobierno está preocupado por su vida, por la vida de Simitrio, ya que no era difícil que algún interno lo apuñalara o que con motivo de las fiestas navideñas podría haber un motín en cuyo curso resultaría asesinado o que la policía podría matarlo sin querer al sofocar dicho motín. En 2001, después de la excarcelación de Simitrio, sufre 3 nuevas amenazas de muerte. Aquí citamos al compañero Simitrio, unos días después de que fue excarcelado en abril de 2001 de las instalaciones de la Secretaría de Gobernación Federal por el subsecretario de Asuntos Políticos, al decirle a los compañeros y compañeras de la comisión negociadora que había acudido a demandar la cancelación de las condiciones, les dijo que ustedes saben que en las luchas sociales hay represión y que durante ella hay encarcelados y lesionados y hasta podría haber muertos, así que recomienden a Simitrio que mejor se dedique a estudiar y a trabajar. En ese mismo año, autoridades del Estado de Puebla le hacen otra amenaza. En la Secretaría de Gobernación del Gobierno del Estado de Puebla, por medio de la Subsecretaría B, al decir que hay mucha gente descontenta con que Simitrio haya salido de la cárcel y cualquiera de esa gente descontenta podría venadearlo y el gobierno no podría garantizar su seguridad, así que es mejor que se quede en el Distrito Federal. La última amenaza de ese año se hizo por medio de una llamada al teléfono celular del compañero Simitrio, donde le dijeron, con perdón de ustedes, te va a llevar la chingada o te va a cargar la verga. Ahora bien, Simitrio fue excarcelado bajo condiciones de preliberación. Esta figura en el Código Penal, en el Código de Defensa Social del Estado de Puebla, todavía no se implementaba en esos años. Se implementó unos años después por diferentes reformas constitucionales que se dieron. Pero cuando Simitrio salió, el gobierno del Estado de Puebla le impuso ilegalmente unas condiciones extracarcelarias, las cuales son violatorias de los derechos humanos y son violatorias al debido proceso, principalmente a los artículos 14 y 16 constitucionales de nuestra Carta Magna, debido a que quien relata y firma estas condiciones extracarcelarias es el Poder Ejecutivo del Estado de Puebla. Y bueno, les voy a leer cuáles son las obligaciones que le plantean. Esto con la salvedad de que si él violaba alguna de ellas, pues inmediatamente sería regresado a la cárcel. Entre las obligaciones que le ponen es presentarse los días martes y sábados de cada semana a las 10 horas en el Centro Preventivo y de Readaptación Social Santiaguito, con domicilio ubicado en carretera Almoloya de Juárez, durante el tiempo de 13 años con 9 meses, que es el mismo tiempo que le resta por compurgar su sentencia. En la segunda obligación, o en la segunda condición, nosotros le llamamos condiciones extracarcelarias, porque son eso. Es presentarse ante la autoridad ejecutora cuando y cuantas veces sea necesario. 3. Someterse al tratamiento técnico penitenciario que se determine. Simitrio durante su reclusión fue objeto de muchos
estudios técnicos para ver su peligrosidad y todo eso. Siempre lo arrojaban como un delincuente de primer nivel y bueno, esa era la justificación que daban para tenerlo en los penales de máxima seguridad. 4. No frecuentar centros de vicio. 5. Comprobar fehacientemente contar en el exterior con un oficio, arte o profesión o exhibir las constancias que acreditaran que continuaba estudiando. Aquí también da a colación que Simitrio la preparatoria la terminó 3 veces. La secundaria también la terminó 3 veces dentro del penal. Al final de cuentas a él no le daban permiso seguir estudiando dentro de los penales. No incurrir en faltas de carácter administrativo o delitos sancionados en la legislación vigente. Esta es una de las más extremas, porque el hecho de que él se pasara un alto es una falta administrativa y con ese pretexto lo podrían regresar a la cárcel nuevamente. 7. Notificar previamente a la Dirección General de Centros de Readaptación Social del Estado de Puebla el cambio de su domicilio ubicado en Salvador Díaz Mirón. Esto fue un domicilio que él ya no ocupa actualmente, nos lo habían proporcionado algunos compañeros. Para los pocos días de que él salió libre, mediante el beneficio de excarcelación, fueron agentes, bueno, dicen los funcionarios, en ese entonces fue el secretario de Gobernación del Estado de Puebla, que le dijo a la compañera Rita Amado que habían ido agentes federales a buscar a Simitrio a su casa y que no lo encontraron, y que por ese motivo lo iban a regresar a la cárcel. Esa solamente fue una amenaza. 8. No ausentarse de su lugar de residencia sin autorización de esta autoridad. Y 9. Observar una conducta intachable en forma permanente. La mayoría de todas estas condiciones violan en ese entonces las garantías individuales, hoy ya en nuestra Constitución reconocidas como derechos humanos. Y quien lo firma es la Secretaría de Gobernación a través del licenciado Héctor Jiménez y Meneses, el secretario de Gobernación del Estado de Puebla en ese periodo. Bueno, todavía hay más. No sé, se hicieron diferentes acciones jurídicas. En total se hicieron, bueno, fueron muchas, ¿no? Pero el 6 de febrero de 1991 se interpuso la queja ante la CNDH, que ya les había platicado, que está marcada con el expediente 7/91. En el punto 2 se interpuso un recurso de amparo el 20 de diciembre de 1993 ante el juez quinto del distrito, que se declaró incompetente para conocer del juicio, enviando el expediente al juez tercero del distrito en materia penal residente en Guadalajara, Jalisco, quien en el 31 de diciembre de 1933 se negó a conocer del asunto y lo devuelve al juez quinto del distrito. En este envío, y este último envió el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 17 de enero de 1994. Al hacerse este último procedimiento, el expediente se reporta como extraviado, obligando a la defensa a la reposición del mismo con interminables idas y vueltas al juzgado de distrito, a la Corte y al Servicio Postal Mexicano. 4 meses duró este procedimiento de reposición de expediente. Posteriormente, la Suprema Corte de Justicia se declara incompetente y envió de nueva cuenta el expediente a un tribunal colegiado del sexto circuito. El 8 de febrero de 1996, el segundo tribunal del sexto circuito resolvió que la competencia correspondía al juez tercero del distrito en materia penal del estado de Jalisco, quien el 6 de agosto de 1996, en el expediente de amparo 176/96, concede que debe regresársele al Cerezo de la ciudad de Puebla. La Dirección de la Prevención de Puebla y del Cerezo de dicha ciudad inconformaron con un recurso de queja y uno de revisión. El recurso de queja fue fallado favorablemente en diciembre de 1996 y el de revisión el 15 de mayo de 1997. A pesar de que la revisión
marcada con el número 255/97 del primer colegiado en materia penal del tercer circuito, confirma la sentencia de amparo. Se decide mantener intacto el acto de traslado, a pesar de que este ya ha sido calificado como arbitrario por el juez de distrito. La defensa solicitó en distintas ocasiones el beneficio de libertad anticipada, dadas las diversas actividades de carácter académico, cultural y deportivas que Rubén Sarabia había realizado en su tiempo de reclusión. Sin embargo, tal beneficio le fue negado sin fundamentos legales por medio. Se solicitó la intervención de la CNDH, quien se declaró incompetente para conocer del caso, a través del expediente CNDH, diagonal 121, diagonal 96, diagonal JAL, diagonal PO 3228.00, y a través del CNDH, diagonal 121, diagonal 97, diagonal JAL, PO 4520.00, basándose para ello solamente en la información proporcionada por el director general de Prevención Social, el licenciado Luis Rivera Montes de Oca. Bueno, Simitrio fue acusado de ser actor intelectual del homicidio del luchador social Omar Amaro Ramírez. El expediente está marcado con el número 248, diagonal 89. Por esta acusación, él fue sentenciado a 28 años de prisión y posteriormente absuelto en apelación de segunda instancia. Segundo, es acusado de robo con violencia y lesiones, a pesar de contar con pruebas, por parte de a pesar de no contar con pruebas la parte acusatoria y no haber ratificado su declaración esta misma parte, se le sentenció 8 años de prisión y una multa de 4.500 pesos. Esto se puede constatar en el expediente 337, diagonal 1985. El tercer punto, fue acusado por delitos de golpes e injurias, asociación delictuosa, privación ilegal de la libertad, robo calificado, homicidio simple intencional, daño en propiedad ajena, intencional e incendio, sentenciado a 27 años y medio de prisión y una multa de 4.760 pesos. Esto dentro del expediente 507, diagonal 86. La sentencia fue reducida a 11 años y 4.760 pesos de multa, después de una reposición del proceso por anomalías señaladas por el juez del segundo tribunal colegiado del sexto tribunal de circuito. También fue acusado por privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro y robo de vehículo, y esto está marcado en el expediente 113, diagonal 89, y por esto fue sentenciado a 25 años de prisión y 6 meses. Robo de vehículo calificado en el expediente 156, diagonal 88, por el juez séptimo de defensa social, el cual dictó una sentencia de 7 años y una multa de 456.640 pesos. Se le ratificó su pena en la segunda sala penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla y en el segundo tribunal colegiado del sexto circuito. Fue acusado por delitos contra la salud en modalidades de posesión de marihuana, acopio de armas y portación de armas de fuego sin licencia, en el expediente 37, diagonal 89 y 135, diagonal 89. Del primer expediente mencionado fue absuelto por el segundo, pero del segundo fue sentenciado a 23 años por un juzgado cuarto penal del distrito para ser modificada a 20 años por el Tribunal Unitario del Sexto Circuito. Y también fue acusado de daño en propiedad ajena y otros. Así se maneja en el expediente 141-1988. En total, con todas estas sentencias, a él le daba una pena de 121 años de prisión con 13 meses. En el expediente en el que se maneja de homicidio simple, este tiene que ver con un compañero de nosotros, el cual fue asesinado igual a manos de pandilleros del gobierno, y en este expediente la esposa del finado o del asesinado, que murió a manos de un gavilán llamado Pancho Martínez, que le servía al gobierno, Francisco Martínez, perdón,
claramente, bueno, en los careos, en todo momento ella dijo que Simitrio no fue. E incluso ella señalaba a los responsables. Nunca se inició la ejercitación de acción penal contra esos responsables, y sin en cambio el juez de primera instancia dictó culpable a Simitrio, ignorando la declaración de la esposa de que Simitrio no había sido. También fue culpado de un secuestro a un alemán que venía a trabajar en la Volkswagen, en la mesa directiva, de la cual Simitrio, cuando fue el secuestro, él se encontraba en reunión con el director de tránsito municipal. Su nombre es René Mesa Viveros. Es imposible que, estando en el mismo momento en dos tiempos, pues no creo que tuviera el don de la ubicuidad, ¿no? Pues esto es lo que le ha pasado al compañero Simitrio. Hoy él está gozando de un beneficio de preliberación. Las condiciones que se asignaron por la Secretaría de Gobernación Estatal del Estado de Puebla terminan en febrero del 2015. Para esto, en el año 2013, en noviembre, se le abrió un expediente a Simitrio en el estado de Tlaxcala. Es un estado que es vecino de Puebla, por el delito de despojo de tierras. Unas tierras en las cuales pues Simitrio no tiene que ver, ni siquiera conocía de la existencia. Nos enteramos de que había una hora, se había iniciado un procedimiento judicial en su contra a través de la prensa escrita, en la cual este pueblo se llama San Salvador Tepexco, en Tlaxcala. El mismo grupo que tomó esas tierras se ha deslindado de la 28 de octubre y de Simitrio, pero el juez penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, juez segundo, se han negado a ratificar esa declaración. Los acusantes no se han presentado a ratificar la declaración que hicieron, donde inculpan al compañero Simitrio, y hasta ahorita se le ha dado el proceso sigue abierto y no se ha avanzado hasta eso, con el resultado de que Simitrio hoy tiene una orden de aprehensión por ese proceso penal en Tlaxcala. Ahora suena muy fuerte. Una pregunta breve para que me la contesten, en todo caso con la ayuda también de la abogada. México es el país pionero en materia de garantías, porque fue el primero en el continente que estableció el amparo. Por el cuadro, por lo que ustedes están describiendo, uno podría colegir que la garantía quizás no funciona adecuadamente. Asimismo hay otro recurso, hay otro derecho en la Convención Interamericana, que es el derecho a un recurso sencillo y rápido. Vos ya describiste más o menos cómo funcionó las sucesivas declaraciones de incompetencia en materia de los amparos interpuestos a favor de Simitrio. Yo quisiera saber si en general esta garantía funciona en honor al carácter pionero del pueblo mexicano, o si ha sido transformado en letra muerta. Se supone que el amparo fue instituido precisamente para proteger esas arbitrariedades de las autoridades. Lamentablemente, por lo que estaba revisando en los casos, no funcionó, y no funciona porque hay un interés superior, un interés político superior que busca las alternativas para evadir la protección de la justicia federal. Se podría contestar. Bueno, una vez revisado el expediente y con lo que nos acaban de narrar, a mí me genera una duda. Si bien Simitrio tiene un activismo, como dice el expediente, desde los 13 años, bien es tomado preso en el 77, o sea, posterior a la fundación, a la creación de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes. Mi duda es por qué el caso se presenta por separado y no como parte del caso colectivo de la Unión de Vendedores Ambulantes. Bueno, bien, me va a dar una intervención breve, los compañeros organizadores. Se presenta por dos cuestiones. A la 28 de octubre en general, como
organización de masas ha sido violentada por el Estado. El Estado pensó que una vez deteniendo a Simitrio, la 28 de octubre se iba a desaparecer. Hay declaraciones del gobernador Piña Olaya, del presidente de la Canacintra, de la Canaco, de Canacos, que son las cámaras empresariales allá en Puebla, donde decían, le daban el visto bueno al gobierno del Estado y le ofrecían todo su respaldo por la detención de Simitrio, ya que él trastocaba los intereses empresariales por las cuestiones que manejaba el compañero hace un rato, ¿no? Tanto el defender el derecho al trabajo de los vendedores ambulantes e informales, como el de diversos empleados que acudían al compañero Simitrio y a la organización 28 de octubre a solicitar su intervención para que les pagaran lo que les debían o lo que les podía justificar. Al compañero Simitrio se le ha acusado de que no solamente ha estado asesorando a la organización, sino de que también se ha vinculado con organizaciones del pueblo. Ese fue uno de los problemas que ha traído a Simitrio. Entonces, por eso es que se manejan las dos cuestiones diferentes. Porque en el expediente de la 28 de octubre estamos hablando de que el Estado se fue sobre todo los militantes de la 28 de octubre. Tuvieron más de 80 órdenes de aprehensión, hubo un momento donde hubo más de 120 detenidos, todos salieron, algunos quedaron algunos más años, y el último que salió fue Simitrio. A Simitrio claramente las autoridades le han dicho que no vuelva a dirigir ni asesorar ni a la 28 de octubre ni a ningún otro movimiento social. Por esas razones que se separan a los dos expedientes. Tengo solo una pregunta, y es, ustedes señalan con nombre propio una serie de perpetradores, empezando por el señor Piña. Sí, bueno. Yo quisiera saber si ha habido algún proceso abierto contra estos personajes por su actuación en este caso y en la 28 de octubre, ¿ya? Y quiero saber qué papel juega el gobernador de otro estado, que es el señor Berlet Díaz. Berlet Díaz, ¿ya? Gracias. Sí, a Piña Olaya, cuando dejó de ser gobernador, diferentes grupos sociales en Puebla intentaron abrirle un juicio político. Evidentemente esto fue frenado en el Distrito Federal e incluso a Piña Olaya le dieron de premio ser director de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. No se le pudo tocar. Bartlett Díaz continuó con la reclusión del compañero Simitrio. ¿Y existe todavía el señor Piña? Sí, de hecho hoy él trabaja como asesor del gobierno del estado de Puebla. El mayor José Ventura Rodríguez Verdín, que fue quien implementó el operativo ilegal en las oficinas de la 28. Este señor, este militar, ingresó a las oficinas de la 28 armas largas, bombas molotov, granadas, incluso sembró droga, pero de una forma hasta de burla, porque metía unas cajas de madera en la cual con el logotipo 28 de octubre, ¿no? La misma prensa, desde que hizo el operativo donde ahí hubo creo que 17 detenidos, se mofaba de él, ¿no? Porque decían, es que no nos dejaron entrar a nosotros como prensa hasta después de 3 horas y media, según relatan diferentes periódicos, como en este caso es El Momento, así se llama, Momento, y periódico ABC. Hoy ya no existen esos periódicos en el pueblo, pero están documentados. Bartlett, en el periodo de Bartlett fue cuando al compañero Rubén Sarabia se le traslada al penal de Jalisco, penal número 2, y también se le trasladó al penal del Altiplano. Esto fue en el periodo del gobernador Melquiades Morales. Ninguno de ellos secó la represión, incluso en el periodo de Manuel Bartlett Díaz. Él hoy es senador por el PT, cuenta con fuero durante 6 años. Él estuvo involucrado en el caso Buendía, estuvo involucrado en el fraude del 89,
muchas personas dicen que Carlos Salinas de Gortari, el presidente de la República en ese entonces, a él le daría la presidencia. Él fue hijo de un gobernador de Tabasco también, y bueno, siendo de origen tabasqueño, Bartlett, pues solamente se entiende como un premio político que pudiera gobernar la entidad federativa de Puebla, cuando la Constitución poblana establece que tiene personas oriundas del Estado. Bajo el periodo de Bartlett fue cuando se dio la ocupación del Mercado Hidalgo durante año y medio, fue cuando se dieron las segregaciones del compañero Simitrio, estuvo incomunicado totalmente. Fue cuando, bueno, con Piña Olaya fue cuando se negó lo de la queja 791. Así que pues Bartlett fue de los que más reprimió la organización, junto con los diferentes gobiernos. Aquí pasó algo bien curioso, parecido al caso Atenco. Cuando se dio la agresión en el 97, a Simitrio lo castigaron. Él ya se encontraba en Guadalajara y a la compañera Rita, que es su esposa, no lo dejaron verlo, puesto que le dijeron que se había comportado mal y estaba en celda de castigo. Quien fue a entregar, quien era el gobernador del estado era Manuel Bartlett, que era del Partido Revolucionario Institucional, mejor conocido como PRI, y el alcalde de la ciudad de Puebla, presidente municipal, era Gabriel Hinojosa, del Partido Acción Nacional, que supuestamente eran partidos con ideologías políticas diferentes, ¿no? Pero en este caso, los dos instrumentaron ese ataque armado al Mercado Hidalgo. Me parece que es importante. Él fue fue el secretario de Gobernación del presidente Miguel de la Madrid. Con Miguel de la Madrid se implementan en este país las políticas neoliberales, que en principio se habían empezado a gestar después de un golpe de Estado brutal en Chile, y que el propio gobierno mexicano traería asesores de Pinochet a trabajar en este país, concretamente en Los Pinos. Toda la política del IVA fue implementada por los asesores de Pinochet. Todas las políticas de la reforma de la ley 27, que tiene que ver con todos estos temas del campo, tengo los datos, tengo el nombre, se los puedo entregar, fue uno de los principales asesores de Pinochet, que reformó todo el aparato agrario en Chile. Efectivamente se le cayó el sistema para que Cuauhtémoc Cárdenas no recibiera la presidencia y lo recibiera este señor llamado Carlos Salinas de Gortari, que ha dejado a este país en las condiciones que finalmente estamos. Hay que decir finalmente que como secretario de Gobernación en la época de Miguel de la Madrid, era la época de la guerra centroamericana, que no podemos perder de vista por el papel de México tanto internacional y como represivo internamente. Él trabajó con la CIA mano a mano y con todos los grupos represores. En este país hay desaparecidos y asesinados guatemaltecos, nicaragüenses, salvadoreños, etcétera, etcétera. Hoy es un miembro y senador de la oposición por el Partido del Trabajo. Hay que tener mucho cuidado cuando la gente habla de oposición y mucho más cuando se dice de izquierda. No, ya rápidamente, ya que nos colgamos, perdón a todos los participantes, pero bueno, como comentaba bien la jueza Beatriz Torres, el caso de Bartlett es algo parecido al terror, pero de manera silenciosa y sobre todo apoyado por la prensa. Siempre se le confabuló con delitos directamente al tráfico de drogas. Existía la consigna de que Bartlett decía que la organización 28 era la cosa más fea y nosotros lo respondíamos que a él lo buscaba la DEA. Actualmente tiene fuero constitucional y por eso, de hecho, por esa misma situación ha sido intocable. Y últimamente anda con un carácter muy nacionalista ante las reformas petroleras, pero bueno, obviamente sabemos que todo interés tiene pies.
Y bueno, ya por último queremos dejar en claro que parecía que simplemente fue una situación muy local en Puebla o muy regional por otra escala, pero es algo que está conectado con todos los casos que se están viviendo. En la actualidad hay megaproyectos que están impulsándose a partir de la reforma energética, es decir, la reforma que entrega los bienes de la nación, tanto el petróleo, así como las industrias estratégicas, como la Comisión Federal de Electricidad. Y hay un proyecto tanto de hidroeléctricas, gasoductos y demás que atraviesan por pueblos de Puebla, Tlaxcala y Morelos. Hasta el momento hay muchos presos políticos, así como constantes hostigamientos a las comunidades campesinas e indígenas. Y que queremos señalar que el gobierno no ha quitado el dedo del renglón, a pesar de que está derrotado electoral y mediáticamente y políticamente, no han quitado el dedo del renglón en seguir creando policías, en seguir financiando a grupos policíacos o, como en este caso, la Gendarmería Nacional, pero teniendo en cuenta que se viene la rebelión por parte del pueblo, teniendo en cuenta que están a la vuelta de la esquina un oscurantismo terrible, y que si no existe organización, si no existe unión entre los distintos estados, pues lo peor creo que aún no ha pasado y habría que prepararse para lo peor. Creo que es uno de los casos. Y ya para finalizar, es increíble que personas que mediáticamente en la nota roja conocidos como secuestradores, como por decir el Mochorejas, por decirlo de manera vulgar, o personajes que han sido asesinos en serie, tienen condenas no mayor a 50, 70 años. Y si en cambio personas, por decirlo más mediáticos, como el caso Atenco, o luchadores sociales en este caso como Simitrio, han tenido condenas sumatorias por más de 100 años. Entonces esta es la situación del Estado mexicano. Bueno, muchas gracias.